Finalmente, el gobierno y partidos de la oposición y el oficialismo sellaron el acuerdo en torno al ingreso familiar de emergencia, una ayuda que salta de los 65.000 a los 100.000 pesos por persona. Además, se acordaron otras medidas para la recuperación económica pospandemia, entre ellas incentivos al empleo y financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Queremos analizar este acuerdo en profundidad junto a Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Heraldo. Muy buen día. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Bien, parto preguntándole por su sensación. Me imagino que debe haber conformidad de poder, en un momento tan crítico como este, arribar a un acuerdo, escuchar distintas voces. Aquí hubo economistas también transversales que iluminaron de alguna manera la discusión. ¿Usted queda 100% conforme con este acuerdo? Bueno, creo que en un momento tan crítico como este, yo manifestaría que estoy satisfecho con el acuerdo. No es 100% de lo que hubiera deseado, pero pensando en la gente que más sufre, los más vulnerables, la clase media que se ha empobrecido en medio de esta pandemia, creo que este es un buen acuerdo, es un buen marco de entendimiento para este plan de emergencia, que es lo fundamental. Como usted recién decía, uno de los ejes principales es ingreso de emergencia 2.0 que va a permitir que una familia de 4 personas que no recibe ningún ingreso y que esté en una situación de desempleo o de informalidad recibirá 400.000 pesos, y eso es muy cercano a la línea de la pobreza. De hecho, es más que la línea de la pobreza si uno considera que la línea de la pobreza se mide con una canasta de distintos productos, incluyendo, por ejemplo, transporte, entretenimiento, vestuario, cosas que en una cuarentena no se pueden adquirir. Entonces estamos hablando que en la práctica esto es más que la línea de la pobreza, que había sido el planteamiento que nosotros los partidos de la oposición habíamos puesto sobre la mesa. Sí, Heraldo, además, interesante ese punto, porque ha habido críticas, por ejemplo, de la Fundación Sol, que dice que esto se queda por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, desde el Frente Amplio sabemos que Revolución Democrática se restó finalmente, pero también decían como, ¿por qué no hacer un esfuerzo hasta la línea de la pobreza? Lo que usted me dice es que con el dinero que va a entregar este ingreso familiar de emergencia, el poder adquisitivo de las familias va a ser superior al que tendrían con la línea de la pobreza en situación normal, digamos, porque tendrían que gastar en muchas más cosas. Así es, porque la línea de la pobreza se mide bajo circunstancias normales y en una cuarentena, cuando la gente no puede ir a trabajar porque ha pedido el empleo, o bien hay obligación de quedarse en casa, no hay gasto de transporte, que es el 15% del ingreso de un trabajador generalmente, y no hay vestuario, y no hay entretención, de modo que declina entonces el consumo, y por lo tanto estaríamos hablando, y todos los economistas nos dicen eso, de ingresos efectivos superiores a la línea de la pobreza en estos meses de emergencia, si esto es para la emergencia. Lo otro importante es que no va a disminuir, y hay un piso del 55% de la tasa de reemplazo para el seguro de cesantía, y eso es bien importante porque el seguro de cesantía va disminuyendo hasta eventualmente un 30% y luego desaparecer, y eso entonces se queda plano ahora. Lo otro bien importante, que insistimos mucho, hay que atacar la pandemia con más recursos al área sanitaria, y se destinan 400.000 millones de pesos para la atención sanitaria, particularmente la trazabilidad de los contactos, las residencias sanitarias. Es decir, hay 500 millones de dólares, ese es el equivalente, que se destinan solo extra a las medidas sanitarias. Luego hay un estímulo a la contratación de mujeres y jóvenes, hay un ingreso adicional para las municipalidades para atender las situaciones sociales más graves, particularmente con preferencia a los municipios más vulnerables, de 120 millones de dólares. Hay 20 millones de dólares también para las organizaciones sociales. Así que cuando uno ve el paquete entero, nosotros quedamos muy conformes, asumimos una responsabilidad republicana de quedarnos hasta el final. Debo decir, Carla, que hubo momentos en que creíamos que la mesa no iba a funcionar, que se iba a romper,
porque veíamos inflexibilidad del gobierno y nuestras posturas eran muy fuertes, pero al final llegamos a este acuerdo que creo que es muy importante para la gente, porque en esto hay que pensar en los más vulnerables, en la clase media, en los que tienen necesidades. ¿Cómo le íbamos a decir a la gente que no habíamos llegado a acuerdo y que no iban a estar este financiamiento? Y este financiamiento que es muy significativo para las circunstancias que estamos viviendo. Así que el saldo en general para nosotros es satisfactorio y ahora viene la tarea de aprobar estas leyes en el Congreso y yo espero que sea la brevedad posible. ¿Para qué? Para que lleguen estas platas rápido. Y lo otro importante es la simplicidad para que lleguen el financiamiento, sin burocracia, que se deposite esto en las cuentas RUT del Banco del Estado, que tiene el 74% de los chilenos. Los que no lo tienen que inscribirse rápidamente. Eso es muy importante para que les llegue este financiamiento, particularmente a quienes están más en la clase media, porque el bono anterior era hasta el 60% de vulnerabilidad del registro social de hogares. Ahora sube al 80%. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, taxistas colectiveros que pueden haber ganado 800.000 pesos mensuales y que ahora no están ganando casi nada. Bueno, se pueden inscribir ahora, porque ahora sí van a entrar. Claro, repostular, que es algo que la gente nos ha preguntado mucho, y adjuntar datos que además son más flexibles, porque obviamente puede haber cambiado estrepitosamente la situación para alguna familia en los últimos meses. Ya le voy a preguntar por aspectos más políticos, cómo debería funcionar este acuerdo en el Parlamento, por qué algunas fuerzas se restaron, etcétera, o cuánto costó el acuerdo. Pero me interesa mucho el que usted dice y puntualiza una serie de medidas donde me dice que la atención de la emergencia sanitaria se aborda porque hay este ingreso directo a las familias, porque hay ingreso para los municipios, porque se robustece la atención primaria de salud, que sabemos tiene un mandato de trazar los casos, pero muchas veces dicen no contamos con todos los recursos, y también a organizaciones de la sociedad civil. Con esto, Heraldo, ¿usted cree que ya no va a haber argumento para que la gente diga es que tengo que salir igual porque si no, no como? ¿Con esto se queda suficientemente cubierta la necesidad de las familias para que se cumpla de una vez por todas, por ejemplo, con las cuarentenas? Bueno, creo que quedan satisfechas las necesidades básicas, fundamentales, porque no digamos que 400.000 pesos es un ingreso boyante, no, pero es el ingreso fundamental como para que la gente pueda quedarse en casa, respetar la cuarentena y no tener que decir, mire, ¿sabe? Yo tengo que salir porque tengo que ganarme el pan de cada día. Ahora se asegura eso, y se asegura además para aquellas personas que reciben algún ingreso. Digamos que hay un pensionado, una pensionada en un hogar y que tienen 150.000 pesos de pensión. Bueno, ahora se le va a poner la diferencia hasta llegar a los 400.000 pesos. Se complementa. Eso se complementa. De modo que quienes tengan algún ingreso formal van a recibir el complemento hasta llegar en un hogar de 4 a 400.000 pesos. Así que yo creo que hay un cierto fundamento para que la gente empiece a respetar las cuarentenas. Ahora, lamentablemente se creó una práctica en el pasado de que íbamos ya al retorno seguro, a la meseta, todas estas cosas que oímos en el pasado, que como que liberaron mentalmente a la gente, bueno, y puedo salir. Yo creo que entre este ingreso, que va a empezar a llegar, ojalá a la brevedad posible, mayor fiscalización de los permisos y un poco más de responsabilidad colectiva, creo que eventualmente entonces podemos disminuir la salida y por lo tanto los contagios. Aquí lo fundamental es que parar los contagios, porque si la gente sigue saliendo, y ahora espero que no por necesidad, el efecto económico va a continuar, porque se van a continuar los contagios y el retorno a la actividad económica se va a ir extendiendo en el tiempo. Entonces, mientras más estricta sea la cuarentena, y esa es la experiencia de todos los países que han sido exitosos, cuarentena estricta, mucho testeo, trazabilidad de los contactos de las personas contagiadas y luego aislamiento en cuarentena en residencias sanitarias, si es necesario, de las personas contagiadas. Eso es lo que ha funcionado. Entonces, si no hay cuarentenas estrictas, si la gente no sale, bueno, ahí tenemos la posibilidad de ir finalmente aplanando la curva, como se denomina.
Y este ingreso de emergencia lo que permite es que la gente pueda quedarse con el mínimo de tranquilidad en su casa. Sí, Heraldo, ¿cómo debería funcionar esto en el Congreso? ¿Con qué diligencia se debe legislar para que la plata y este ingreso familiar de emergencia esté cuando? Ojalá en las cuentas, usted dice de una manera expedita. ¿Y qué le parece a usted también que haya fuerzas políticas que se restaron a la posibilidad de llegar a este acuerdo? Bueno, yo espero que esto sea la brevedad. El gobierno dice que presentaría el proyecto de ley para este ingreso familiar de emergencia, ingreso básico de emergencia 2.0, mañana mismo al Congreso, con tramitación inmediata. Ahora, quienes se restaron, cada partido es soberano de tomar sus decisiones. Nosotros decidimos quedarnos hasta el final. A veces parecía que era muy difícil y que asumiríamos costos políticos de quedarnos a dialogar con el gobierno, pero en circunstancias de emergencia creo que uno tiene que tener la responsabilidad de pensar en Chile, no pensar en el partido o cómo me va a mí. Bueno, si esto no funcionaba, habíamos hecho el intento y la idea fue persistir hasta el final. Esa fue nuestra decisión. Quienes no tomaron esa decisión lo lamentamos especialmente por Revolución Democrática, que participó durante casi todo el proceso, hizo algunos aportes de los aportes fueron recibidos por el gobierno, y bueno, y a última hora decidieron retirarse con el argumento de que los datos que se estaban presentando sobre fallecimientos producto de la pandemia eran en Chile distintos a los que se presentaban en la OMS. Esa fue la razón que dieron, y eso fue poco antes de la remoción del ex ministro Mañalich. Pero bueno, fue una decisión de ellos, lo lamentamos, particularmente en el caso de ellos, y quienes se retiraron del Partido Radical, bueno, una decisión que ellos tomaron al inicio del proceso, y los otros partidos que no fueron parte, bueno, yo creo que ahora hay una oportunidad en el Congreso de votar a favor de medidas que son bien concretas en favor de la gente. Yo creo que ese tiene que ser el criterio. ¿Se vota a favor de la gente o no? Para que le llegue un financiamiento ahora muy sustantivo a quienes más lo necesitan. Yo creo que ese es el criterio fundamental. Y estos otros elementos de ayuda a las pymes, de disminución de los impuestos para las pymes, las medidas de estímulo a la contratación de mujeres y jóvenes, todos estos otros elementos, tanto de corto plazo como de mediano plazo, son importantes, y el que el gobierno haya aceptado que habrán 12.000 millones de dólares extra presupuestarios, es decir, sobre el presupuesto que van a ser utilizados en los próximos 24 meses. Eso es un financiamiento bien significativo que va a salir de los fondos soberanos que tiene Chile en el exterior y que ha depositado porque hicimos las cosas bien en el pasado, y de endeudamiento adicional. Sí, Heraldo, dentro de las cosas que se plantean, se habla también de lo que pasa con los papás que tienen hijos en edad preescolar, y ahí hay una propuesta para que se puedan priorizar y otorgar facilidades para acogerse al seguro de cesantía y suspender así sus contratos, o bien fortalecer el teletrabajo. Eso en el fondo aquieta las aguas de aquellos que buscan que haya un postnatal de emergencia, que sería una ayuda directa, que no tiene que ver con que las personas se autofinancien a través del seguro de cesantía, sino que el Estado haga un esfuerzo de seguirle pagando su sueldo a las personas que están en esta situación. Bueno, esta es evidentemente una alternativa a lo que queríamos. Yo era partidario de la extensión del postnatal. Y esto entonces es una alternativa, porque la extensión al postnatal, el gobierno nos decía que costaba una cantidad muy significativa. Esto también cuesta, pero el punto era dónde se ponían los recursos y cuáles eran las prioridades. Y aquí, cuando hay 400.000 millones adicionales para las tareas sanitarias, para la red de atención primaria, cuando hay 120 millones de dólares para los municipios, particularmente los más vulnerables. Bueno, esta es una alternativa a la extensión del postnatal, es una alternativa
menos buena a mi juicio, pero por lo menos eso puede ayudar situaciones como la que enfrentan padres y madres que tienen a niños chicos y que tienen que quedarse en casa para cuidarlos con el riesgo que significa ir a trabajar y dejarlos en una guardería infantil, por ejemplo, particularmente los niños recién nacidos. Ya, para que quede claro, entonces no habría extensión al postnatal, sería esto, la priorización y las facilidades para acogerse a la suspensión del contrato y pagar a través del fondo de cesantía, o bien fortalecer el teletrabajo. Sería demasiado más gasto, por lo que entiendo, la extensión del postnatal, como pedían sectores bien transversales, no solo de oposición, también del oficialismo. Sí, yo también. Yo incluso hice un video que se me pidió para justamente apoyar la extensión del postnatal. No puedo asegurar que la extensión del postnatal eventualmente también pueda ocurrir, no lo sé. Pero esta sí puedo decir que es una alternativa menos buena y ojalá existiera también la del postnatal con las consecuencias financieras que ello tiene, pero atendiendo a que esto me parece de toda justificación, la extensión del postnatal para madres y padres que quieren cuidar a sus hijos y no exponerlos al contagio en estas circunstancias. Así que a mí me gustaría que también la extensión al postnatal pudiera ocurrir, pero no sé cuál será el futuro de esa iniciativa. Heraldo, para finalizar, ¿a quienes leyeron que la salida de Jaime Mañalich había destrabado de alguna manera la posibilidad de llegar a este acuerdo? Incluso hubo parte de prensa que circula a través de redes sociales que decía que había sido una condición de la oposición. ¿Destraba o no? ¿Fue una condición o no? ¿Y qué espera usted con este cambio de ministro? ¿Cuáles son sus proyecciones para la gestión de Enrique París? Mire, lo que sí puedo decir con certeza es que nunca fue una condición la salida del ministro Mañalich. Yo durante todo este tiempo tuve un contacto diario, a veces más de una vez, con el ministro Blumel, permanentemente. Y él puede decir que nunca nosotros le exigimos la salida del ministro Mañalich para llegar a un acuerdo. Sin embargo, lo habíamos dicho en forma clara, teníamos un diagnóstico absolutamente negativo de su gestión. Había sido una estrategia rotundamente fracasada y la evidencia está en los datos y está en lo que nos decía y la política errática de cambiar de un lado a otro, de haber dicho desde el inicio que no se debían cerrar los malls, que no había que cesar las clases, los conflictos permanentes que tuvo con los alcaldes, con sus propios asesores, con el colegio médico, el aviso que ya íbamos al retorno seguro, que podíamos tomar cerveza y empanadas en público. Bueno, sabemos todas las cosas que dijo, pero más allá de los dichos eran los datos de un claro fracaso porque no había hecho lo que han hecho todos los países que han controlado la pandemia, que es testear, trazar a los contactos de las personas infectadas y aislar a esas personas en cuarentena. Eso no se hizo, se empezó a hacer más test, pero sin trazabilidad, y mucho menos test que los países exitosos por millón de habitantes. Entonces, la estrategia fue la fracasada, y nosotros dijimos eso muy claro, pero nunca exigimos como una condición. Sin embargo, el mismo día que salió en la mañana, un grupo de partidos habíamos ya consultado esto, que nos parecía a la luz del fracaso de las cifras que él debía irse, y firmamos una carta al presidente de la República diciendo que Mañalich debiera dar un paso al costado, pero nunca fue una exigencia, o él sale o nos vamos de la mesa, nunca ocurrió eso. Ya. Bueno, no me dijo qué espera de la gestión de París. Bueno, mire, yo creo que hay que darle una oportunidad al ministro París. Él ya ha dado algunas señales interesantes de diálogo, la propia mesa que constituyó para dar los anuncios de los datos el día de ayer creo que fue significativa, y me parece que el que escuche y que pida que se le den insumos para mejorar la gestión, creo que es una señal positiva. Así que creo que hay que darle una oportunidad. Ahora, me temo que en los próximos días
y las próximas semanas la situación sanitaria va a ir empeorando. Creo que vamos a tener mucho más contagios y mucho más muertes, porque es difícil detener una situación que viene con un impulso de hace semanas. Entonces, creo que vienen días aún muy oscuros en materia sanitaria. Eso es lo que me dicen todos las personas especialistas, médicos, que tenemos en mi partido y que son prácticamente o quizás de los mejores que tiene Chile. Yo he estado conversando con ellos y me dicen, mira, que haya cambiado el ministro no significa que vayan a cambiar las cifras. Vamos a tener más muertos, lamentablemente, y vamos a tener más contagios. Ahora, esto hay que empezar a pararlo y hay que pararlo con una actitud agresiva. Si no hay más testeos, si no hay trazabilidad, buscando a todos los contactos de las personas contagiadas, algunas de las cuales ya se les perdió la vista, pero hagámoslo a partir de ahora y se aísla y tengamos cuarentenas estrictas, esto no va a funcionar, no se va a parar. Así que yo espero que el ministro cambie la estrategia, porque no basta con cambiar el rostro del ministro, sino cambia la estrategia. Y hay que darle entonces una oportunidad para que cambie la estrategia, cambie los errores que se cometieron en el pasado reciente. Bien, pues lo dice el propio ministro ayer en una entrevista al diario La Tercera. Él dice que la cuarentena debería durar por lo menos todo junio, que la primera quincena de julio va a seguir siendo muy negativa y que de hablar de retorno a clases por lo menos agosto. Así que ahí fijó también un horizonte de tiempo donde van a seguir muy complicadas las cifras seguramente y concuerda con lo que dice usted. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Carla. Que le vaya muy bien, nos vemos.